Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos. Bueno, este episodio está desde antes de que empecemos a grabar muy interesante. En esta ocasión nos acompaña el doctor Manuel Novoa, quien es nutriólogo. Estamos muy contentas de recibirlo este día, doctor. Sabe, hay una cosa, el podcast es atemporal, sin embargo sabemos que este día se celebra el Día del Médico, por lo que no queríamos dejar de felicitarlo por esta. Gracias, muy amable. Sí, hoy es el Día del Médico. Muy amable, gracias y gracias por la invitación. Sí, bienvenido. Y pues en esta ocasión queremos conversar con usted por su amplia experiencia en el ámbito de la nutrición acerca de la cirugía bariátrica, que bueno, Jessica y yo tenemos conocimiento acerca de este procedimiento, pero pues ahora hemos visto un mayor auge de esto y sabemos que quienes nos escuchan van a estar pues interesados en saber acerca de esto y nos gustaría iniciar, doctor, con ¿en qué momento llega la cirugía bariátrica a nuestro país? Ok, ante todo, gracias por la invitación. Sean buenas noches, buenos días o buenas tardes, según la hora que quien lo escuche. La cirugía bariátrica tiene más de 15 años de existir como programa en el país. Surge ante la necesidad de una respuesta al control de la obesidad como tal, donde las intervenciones usuales de recomendaciones nutricionales, recomendaciones psicológicas, farmacoterapia, no obtienen el resultado óptimo y surge la cirugía bariátrica. Que en el país tenga más de 15 años de existir, este es un procedimiento que tiene más de 40 años en el mundo de hacerse. Entonces no es algo que sea nuevo, sino que podría decir que se ha masificado el concepto actualmente en el país. Y fíjese que, bueno, esto que usted me comenta, 40 años en el mundo, 15 años en nuestro país, se puede decir que es un tratamiento, una terapia joven, por así decirlo. Pero, ¿qué es este procedimiento? Ok, es una muy buena pregunta. La cirugía bariátrica podríamos llamarla es un procedimiento quirúrgico en donde se va a disminuir el tamaño del estómago, haciéndolo más pequeño, restrictivo, en donde el volumen es semejante a 4 onzas, o sea, a media taza. Como un bebé, por ejemplo. Como un bebé, y se puede acompañar de la disminución del área de absorción de los nutrientes, removiendo metro y medio de intestino delgado, usualmente duodeno. Entonces nosotros podríamos decir que hay dos tipos de cirugía. Hay muchos, pero hay los dos tipos más frecuentes, que es lo que se llama la manga gástrica, donde hay una disminución de 3/4 de estómago, pero solo se altera el tamaño del estómago. Es como una manga, es una disminución. Y está el bypass gástrico, donde se hace una reducción del estómago, pero se remueve entre 1 metro, 1,25 centímetros. Pero es necesario comprender que esta remoción de estos metros de intestino va a llevar a la disminución de absorción de algunos micronutrientes indispensables para la vida. Y fíjese que con este último procedimiento que he mencionado, que no solo es restrictivo, sino que también mal absortivo, ahorita estoy recordando en las experiencias previas con pacientes sometidos a cirugía bariátrica, que hablábamos acerca de la manga, que solamente es restricción, no se compromete la absorción de micronutrientes. Sin embargo, creo que me voy a adelantar un poco, pero es importante decirlo, esos pacientes cursan con ciertos efectos secundarios como reflujo gastroesofágico por la forma que ahora tiene el estómago. Entonces, y era muy común
que les decían incluso a los pacientes, bueno, si usted presenta estas dificultades, le vamos a llamar, se puede convertir su cirugía en un bypass. Entonces, muchas mangas luego se volvían bypass gástrico. Y esto ya involucraba otros componentes, como usted lo ha dicho, de absorción de nutrientes. Entonces, en este sentido, a mí me gustaría saber, ya uniendo estas dos cosas, cuáles son los criterios para saber quién es candidato a esta cirugía, ya sea el procedimiento restrictivo o el que también produce mala absorción. Okay. Podríamos llamar índice de masa corporal a un producto matemático donde ponemos nuestro peso en kilos sobre nuestra altura al cuadrado. Y de esta fórmula matemática, un índice de masa corporal entre 20 a 25 sería sano, de 25 a 30 es sobrepeso o un problema cosmético, de 30 a 35 es una obesidad grado 1, donde el riesgo de desarrollar hipertensión, diabetes, cáncer aumenta. De 25 a 30 es una obesidad grado 2 y arriba de 40 es una obesidad mórbida o una superobesidad. Entonces, ¿quién es candidato? Aquella persona que tenga una obesidad grado 2, o sea, es un índice de masa corporal de 35 a 40 o más, que haya intentado bajo una guía adecuada, modificación de hábitos alimenticios, adecuado soporte psicológico, ejercicio y farmacoterapia. O aquella persona que tiene una obesidad grado 1, pero que tiene muy difícil control de una enfermedad metabólica como podría ser diabetes o hipertensión. Puede ser que tenga 2 o 3 hipoglucemiantes orales o con un esquema de insulina y a pesar de esto no controlamos la glicemia. Entonces, aunque no tenga la obesidad grado 2, sino que sea una obesidad grado 1, nosotros se le ofrece el procedimiento quirúrgico para tratar de tener un mejor control de su diabetes. Uh-huh. Y en este sentido sería, por ejemplo, para un control metabólico mejor una manga gástrica o un bypass. Uy, es una pregunta interesante y ante todo el someterse a un procedimiento necesita una evaluación completa. Entonces, el paciente con cirugía bariátrica debe de ser evaluado con un equipo profesional multidisciplinario. La cirugía bariátrica no es del cirujano. Por supuesto, él hace la cirugía o ella hace la cirugía, pero si en nuestro paciente obeso come por ansiedad, si no modificamos el desencadenante, aunque esté operado, regresará a su problema emocional, regresará a su atracón, por ejemplo, va a tener muchas complicaciones. Entonces, necesitamos el apoyo indispensable de psicología. Necesitamos un endocrinólogo que nos ayude a controlar toda la parte metabólica. Necesitamos sí o sí la intervención nutricional, porque yo puedo disminuir el tamaño de un estómago, pero si sigo tomando gaseosa, la gaseosa es un líquido, es azúcar. Aunque mi estómago esté muy pequeño y aunque haya removido 1,5 metros de intestino, el azúcar me va a seguir haciendo ganar peso. Y si esta persona en vez de tomar agua toma gaseosa, fracasará la cirugía. Necesitamos el especialista en prescripción de ejercicio. Entonces, el paciente con cirugía bariátrica debe de ser evaluado con un equipo multidisciplinario y no solo al inicio, antes de la cirugía, sino que este es un control subsecuente por meses o años, porque si mi tristeza y mi felicidad o mi felicidad me hace comer, seguiré estando triste y seguiré estando feliz. Entonces, si no modifico el hábito, aunque pierda 200 libras, a los 2 años las voy a recuperar. Entonces, es muy de caso a caso. No es que exista, voy a hacer una manga o una bypass. Lo que sucede es que en el bypass, al remover el duodeno, yo tengo el estómago y la salida del estómago se llama el antro pilórico. Posteriormente tengo 4
partes del duodeno, que es el que usualmente absorbe los micronutrientes. Entonces, si yo hago un bypass, al remover el duodeno, estoy removiendo el área donde se absorbe el hierro, donde se absorbe el ácido fólico, donde se absorbe la vitamina C, donde se absorbe el calcio. Entonces, es decisión del equipo. Si mi persona tiene el perfil de ser una persona responsable, de tener la seguridad que se va a tomar todos estos suplementos de por vida, puede ser una buena opción. Usualmente el bypass va a ser para un súper obeso y la manga gástrica para alguien con no tanto el sobrepeso. Ahora, el problema de la manga, que aunque remueva 3/4 de estómago, o lo haga no funcional, porque no es que remueva el estómago realmente en la manga, sino que disminuyo el tamaño del estómago, esta volverá a crecer. O sea, el bypass es casi irreversible. La manga con el tiempo volverá a aumentar el tamaño del estómago y volverá a tener o perderá el efecto saciedad. Y fíjese que con esto de la saciedad también, bueno, desde la perspectiva nutricional, hay ciertos criterios que deberían considerarse con respecto al paciente. Usted mencionaba que tenga características de ser responsable, comprometido con su proceso, los cambios en el estilo de vida, que más adelante me gustaría que lo detalláramos. Pero, por ejemplo, habían algunas recomendaciones de si el paciente solía tener picoteos o consumir alimentos, no refrigerios, sino que mucho entre comidas. No se recomendaba tanto este procedimiento porque precisamente la capacidad gástrica nuevamente aumenta y lo que previamente mencioné, efectos secundarios como el reflujo u otro tipo de problemáticas, pues. Pero sí es sumamente relevante al momento entonces de sugerir esto como una opción de tratamiento, ya sea metabólico o de pérdida de peso, este panorama completo, porque, y usted lo mencionó, y esto es muy importante que lo recordemos, el equipo multidisciplinario que debe formar parte. Y fíjese que hay algo muy importante y que muchas veces se deja fuera, aparte del preparador físico o una persona que oriente sobre la práctica de ejercicio posterior, también está un especialista que pocas veces he escuchado que lo mencionen y es el podólogo. Porque luego de la pérdida de peso, el centro de gravedad cambia. Se altera, exactamente. Entonces, estas personas tienen incluso dificultades para caminar o hay una ligera, de mi experiencia, deformación en el pie o en los pies, en este caso, a raíz de esta pérdida de peso y cómo esta persona incluso se había acostumbrado a caminar por el peso que en algún momento tuvo. Entonces también es esto importante considerarlo, pues, y creo yo que, pues, quienes todavía quieren someterse al procedimiento, saber que no solamente, como usted dijo, no es solo el cirujano, sino que hay detrás otros especialistas. Aunque probablemente tocaremos otros temas, voy a saltar al final. Se necesita un cirujano plástico, porque al reducir 100 o al perder 100, 200 libras, el excedente de piel es un problema, porque la piel a nivel de los muslos, el excedente de piel, y estamos hablando de excedentes que pueden ser 10, 15 centímetros de colgajo de piel en cada pierna, que pues antes eran gruesas pero no rozaba. Hoy tengo un colgajo de piel que roza constantemente. El abdomen es un delantal que va a existir. Los brazos, puedo perder 20 centímetros de diámetro de un brazo y las mamas también. Entonces es todo un proceso de reconstrucción, de remover esta piel, porque el paciente con sobrepeso o obeso, por supuesto, no está sano, pero si uno no juzga, se ven bonitos. Ahora, ¿qué pasa al perder 200 libras? Ese excedente de piel es una limitante para el movimiento, y si yo no inicio un programa de actividad física adecuada, va a haber una flacidez increíble, y si no paso posteriormente por el cirujano plástico, no soy funcional.
quiten lo estético. No soy funcional. ¿Puedo movilizarme adecuadamente? No puedo movilizarme adecuadamente por los excedentes de piel. Entonces, sigue siendo un equipo. No hemos hablado de los efectos secundarios quirúrgicos o los efectos de no seguir las recomendaciones nutricionales. Puede ser el fracaso y volver a ganar peso, pero puede ser verdaderos problemas de vómitos constante, de diarrea constante, efectos, el síndrome de vaciamiento gástrico, que es muy parecido a una hipoglicemia reactiva de sudoración, mareos, palpitaciones, hasta desmayos si no sigo las recomendaciones. Entonces, si el adecuado apoyo psicológico no fue eficiente y esta persona come porque no ha solventado su viudez, seguirá comiendo, pero al comer ante una cirugía restrictiva va a tener muchos efectos secundarios que van a ser verdaderos problemas para la salud. Verdaderos dolores de cabeza, doctor. Realmente cabe la parte popular de se vuelve algo a solventar y solventar y solventar. Yo creo que es bien importante el hecho de mencionar justo, y las investigaciones, al menos en psicología, lo planteaban, previo a la cirugía, la preparación y la evaluación psicológica, durante y después. Es decir, es que es un cambio de vida en todas las esferas que nos componen como seres humanos. Nuestro aspecto de socialización, volver a adaptarnos a un entorno que antes teníamos una imagen, una identidad asociado de una forma y luego va cambiando. En psicología se hablaba mucho en relación con estos pacientes con esta expectativa y lo decíamos antes de comenzar a grabar. El paciente va con una expectativa de esta pérdida de peso y me voy a ver de una determinada forma. Pero obviamente aquí creo que se vuelve clave lo que tanto menciona usted y Sandra, el cambio de hábito y seguir recomendaciones, cosa que no es nada fácil para los seres humanos. Eso es como ya casi que... Partiendo de ahí. Sí, ya se nos es difícil ante cualquier cosa muchas veces seguir las recomendaciones. Y ahora cuando hay un proceso bariátrico, pues es un reto constante. Lo hablábamos con Sandra en otro episodio, es que comer está presente en nosotros como seres humanos, es algo que no puedes evitar. Desde el inicio de la vida. Y cuando tenés que hacer modificaciones conductuales con la comida, porque yo creo que esto se deja mucho de lado, que sí tiene que haber un cambio conductual de cómo se relaciona la persona con los alimentos. Si yo como por la famosa ansiedad o si como con estado de ánimo depresivo, es que esa modificación de entrada ya es como tiene que sí o sí estar presente previo a una cirugía, pero cuando no se da, es que el problema va a estar ahí y el problema va a volver a resurgir muchísimas veces, y es lo que las investigaciones señalaban en aspectos psicológicos, de una manera mucho más compleja que al principio, porque ya están todas estas nuevas variables que también se vienen a alterar todo un proceso psicológico. Tengo que pensar en que ya a lo mejor me veo al espejo y ya me veo hasta deforme, que ya empiezan también la famosa dismorfia corporal. Entonces yo creo que sí son como varios puntos relevantes, pero sobre todo parece que el éxito o el fracaso, por llamarlo así, de una cirugía bariátrica está muy asociado con la modificación y el seguimiento de recomendaciones, que hay que decir que lo que más se ha visto o suele pasar, si lo viéramos en función de estadísticas, es que los pacientes, una vez son sometidos y se da la cirugía, abandonan. No hay un adecuado adherencia. Sí, y habría que preguntarnos cuáles son esas variables de adherencia, pero hay un número significativo de pacientes que abandona los seguimientos, pero entonces previo a hacerse la cirugía sería la pregunta, ¿cómo es que se llevó a ese punto de poderlo hacer? Dígame, doctor. Yo lo veo que me quiere comentar, así que dígame, porque sigo. No, lo que pasa es que en la vida no todo es blanco, no todo es negro, no todo es éxito, no todo es fracaso. Pero modificar hábitos es un proceso de disciplina. Entonces, si como plátanos fritos y crema, desayuno y cena, y pretendo que porque gasté $5,000 solo solventé el problema y después voy a volver a comer plátanos y crema, eso ya no es cierto. O sea, es cierto, gasté X cantidad de miles de dólares para una cirugía, pero si no dejo de comer plátanos y crema, o pupusas, o alcohol, o cerveza, o postres con café,
temporalmente la cirugía bariátrica me va a funcionar, pero regresaré al peso previo, o por querer comer algo que no puedo, voy a pasar un muy mal momento porque quise comerme una hamburguesa con papas fritas y sencillamente no cabe. Y si no cabe, o tuve diarrea, o tuve dolor, o vomité y me desmayé. Entonces, eso es necesario comprender que puede suceder si no me adhiero a un programa nutricional adecuado. Sí. Pero hay algo que Jessica mencionaba que me parece relevante decirlo ahorita, y es eso de que si la persona se sometió al procedimiento quirúrgico, pero su entorno no cambia, su familia no cambia, y usted daba el ejemplo, bueno, comía los plátanos con crema y cualquier otra cosa. Entonces, más allá de ay, sí, voy a tener autocontrol, voy a ser disciplinado, es como mi entorno también me está reforzando esas cosas, porque la persona puede en un momento decir, no, bueno, por temor no voy a comer esto, pero luego empieza a probar, no pasa nada, y otra vez lo vuelvo a consumir y ya nuevamente mis patrones alimentarios se desviaron. Les voy a dar un ejemplo. Tuvimos en la institución hace un par de años una paciente que había sido sometida a un bypass gástrico y que a los meses continuaba con vómitos constantes. Pues se ingresó para hacerle estudios y no se encontraba absolutamente nada. Pero enfermería descubrió que el esposo le llegaba una barra de pan entera, lo que sea, de no sé cuántas lascas vendrán en una barra de pan, 10, 15, 20 lascas, y se la comía sin que nos diéramos cuenta por tiempo de comida. O sea, no era una falla del procedimiento quirúrgico. Sí. Era, pues estaba ingresada, se le hizo enema varitado, endoscopía, todo lo que se le pudo haber hecho para descubrir si había algún problema de obstrucción o bridas. No había absolutamente nada. Lo que se descubrió fue que sencillamente el esposo no colaboraba. Pues se le comía, se le daba de comer lo que le correspondía en el hospital y le llevaban una barra de pan. Serán 15, 20 lascas de pan y se la comía por tiempo. Por supuesto, iba a vomitar. Si tengo un estómago de 4 onzas, imagínense. Pero ese es una persona que no tuvo el adecuado soporte del equipo y donde ella no comprendió que eso no se puede hacer después de un procedimiento quirúrgico. Todo el mundo preocupado porque había algo quirúrgico mal hecho y sencillamente era el atracón en cantidades enormes. Claro. Y por supuesto era el fracaso. Pero si enfermería no se hubiera dado cuenta que el señor en cada tiempo de comida le llevaba una barra de pan. Sí, y es que eso es lo que creo yo que está, bueno, es relevante e importante de mencionar. Los trastornos psicológicos asociados, porque supongamos este caso y sigamos este caso. Ok, ella sabía que había una conducta encubierta, es decir, el esposo y ella estaban enterados de, me estoy comiendo la barra de pan, ¿verdad? Pero aún así está la preocupación porque me estoy sintiendo mal porque estoy vomitando. Entonces me lleva al punto de tener que ser ingresada para toda esta evaluación. Pero el encubrimiento de esta conducta es que ahí señala realmente el estrés emocional y psicológico de base, porque creo que podríamos decir que es lógico. Yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que me produce. Como la barra me produce vómito. Entonces uno dice, es que yo reconozco de manera, entre comillas, racional que es que estoy teniendo esta conducta que me está produciendo esto. Pero justo cuando hay un problema psicológico de base, es que también hay una distorsión de poder analizar las propias conductas. Y si hubiese existido un buen intervención psicológica, y aquí tendríamos que ser muy, muy cuidadosos, lo que sería realmente una buena explicación psicológica, porque creo que de entrada las personas que acuden para una cirugía bariátrica tienen ciertas características psicológicas que ya se han visto en ciertos estudios, pero ¿cómo es posible que persista el comportamiento? Y creo que aquí volvemos a ser redundantes. Es que si de base no hay una modificación conductual, no podemos pretender, es que hay una cirugía física, pero a nivel conductual y psicológico, entre comillas, vamos a seguir de alguna forma igual
que como estábamos previo. Y aquí es donde señalaban mucho que el psicólogo tiene que trabajar mucho en la expectativa y esto no solo creo que con el paciente bariátrico, sino que en todos los casos clínicos, cuando se trata de psicología, la expectativa de los tratamientos, porque juega mucho algo real apegado a las cosas terrenales, ambientales, a decir, desde saber que tu ambiente no cambia. Los restaurantes siguen estando ahí, los deseos y los impulsos van a estar ahí por un tiempo. Y la palabra clave, la adaptación nuevamente al entorno, cómo te relacionas con el entorno. Entonces es un proceso y eso incluye a veces a la pareja, de ayudar que la pareja sea un recurso de apoyo, no de sabotaje. Yo diría más que la pareja, es la familia. Ajá. Porque se sabe que el 75% de los niños, hijos de pareja obeso, van a ser obesos. Exacto. O sea, cambio el tema bruscamente. Cánceres relacionados con obesidad, cáncer de mama y cáncer de próstata. Entonces, se detecta a tiempo, se hace una mastectomía, se da quimio y se da radio, pero la señora sigue pesando 200 libras y tiene una resistencia a la insulina, que es un factor directo en un cáncer de estrógeno positivo. Y terminarán con hígado graso porque toman inhibidores de la aromatasa, que es un medicamento que se da por 5 o 10 años después de la quimio y radio en un cáncer de mama, y siguen siendo obesas. Entonces es así como que, hey, ¿en qué momento fallamos? Entonces cambia un cánceres de mama y próstata, pero están relacionados directamente con la obesidad. Entonces es la misma situación. Este paciente con cirugía bariátrica, si se decide someterse al procedimiento, tiene que decidir en un cambio de estilo de vida completo. Porque yo podría preguntarles a ustedes, ok, el protocolo de alimentación postquirúrgico es bien estricto. Sí. Son 2, dependiendo de la guía, si sean las europeas o las argentinas o las americanas, van a ser 2 semanas de X cantidad de líquidos en este volumen y luego vamos a ir un mes para otro volumen y otra consistencia y a los 3 meses otro volumen. ¿Cómo pretender no tener los efectos secundarios si decidí una semana después comerme un tamal? Sí, parece chistoso, pero es que es cierto. O sea, Sí ha pasado. Es que con esto que ustedes están mencionando, realmente es bien complejo porque es cómo nosotros nos relacionamos con los alimentos, porque viene desde la crianza en este sentido. Imagínese personas que están acostumbradas a una determinada forma de preparar los alimentos, frituras, grasas, esto, que el ejemplo, un tamal es comida típica, y que se someten al procedimiento que a sus 40 años, claro, se les menciona. Incluso la etapa previa a la cirugía, si es que se toma en cuenta la preparación, que así se le denomina, que también es un proceso bien difícil y que de hecho esta preparación también es una muestra de cómo van a ser estas próximas semanas posteriores al procedimiento. De hecho, hubo algunos, muy pocos he de mencionar, pacientes que luego de la preparación decían no me voy a someter al procedimiento porque no puedo sostener estas restricciones o estos cambios que se me están demandando en este momento, porque usted puede explicar, mire, es esto y esto en cada una de las etapas. Y la persona puede estar en ese momento pensando, sí, bueno, lo voy a hacer porque es que ya me decidí, ya estuve intentando tantas otras cosas, entonces es como mi último recurso, me voy a adherir. Pero ya estando en el momento, me comí un tamal, probé arroz, mire, es que me pareció un poco exagerada esa recomendación, entonces yo estaba probando con mi estómago y no me pasó nada. Entonces vuelven a intentar y ahí regresan nuevamente al centro donde se han operado con alguna complicación o malestar. Ya bueno, usted nos daba el ejemplo con esta persona. Cada centro especializado en cirugía bariátrica va a tener su propio protocolo, pero podríamos decir, debe de perder el 10% de su peso previo para llegar a la cirugía, pero estamos hablando 20, 30, 40 libras. Y hay que perder esas 30, 40 libras. Si no demuestra con modificación de este cambio, pues no debería de entrar a la cirugía bariátrica. Esta es la primera fase. Luego, el cirujano laparoscopista, especialista en cirugía bariátrica,
necesita que el hígado esté mucho más pequeño para hacer el procedimiento más seguro. De esos son esquemas de alimentación de 800 calorías una semana antes para que este hígado enorme, de un hígado graso, de un obeso de 300, 400 libras, se haga más pequeño. Pero ese no es una imposición del que les está ayudando a modificar su estilo de alimentación, sino que sencillamente está sometiéndote a algo tan estricto para que tu hígado disminuya de tamaño y sea más eficiente y más seguro el procedimiento para no tener una complicación quirúrgica. Pero si yo no entiendo eso o no se lo explico al paciente, él puede, como usted bien dice, decir, no pude seguirlo, pero no es que sea lo que se le ocurrió al que le está guiando, sino que sencillamente te tengo que dar una dieta hipocalórica con carbohidratos de muy bajo índice glicémico para disminuir el tamaño del hígado y yo pueda trabajar mejor. Pero eso tienen que entenderlo y si no lo entienden, de entrada ya fracasamos. No va bien. Sí, es que hay una razón de ser. O sea, las indicaciones médicas y todas las indicaciones hay una justificable, ¿no? Entonces, de entrada, si no logras entender y comprenderlas, es que ya vamos por la ruta equivocada. Pues sí, es lo que suele ocurrir en la mayoría de casos, lamentablemente, porque si no, no tendría usted... Pero bueno, será, doctor, porque se entra más con esta idea de que es un procedimiento estético y no tanto médico como tal, porque no es para nada estético. ¿Será que perseguimos más solo esta visión de la pérdida de peso a toda costa? ¿Y en qué será? Es que no hay soluciones fáciles en nuestra vida. Exacto. Si nosotros pensamos en que tuvimos que aprendernos las tablas de multiplicar. Dolor de cabeza. Y nuestros hijos o nosotros decíamos, pero ¿y por qué me tengo que aprender la tabla de multiplicar si hay una calculadora que lo hace? Pero tuvimos que aprender las tablas de multiplicar. Entonces, el control de nuestro peso por nuestra salud, porque recordémonos que prácticamente la cirugía bariátrica es porque no quiero morir de un infarto dentro de 5 años, porque he intentado toda mi vida perder peso y no he podido y tuve que llegar a la última opción, pero es mi salud, no es verme bonito o bonita, sino que es estar sano, pero ese es un trabajo multidisciplinario. Entonces, el que entre en una cirugía bariátrica pensando que una vez me sometí y voy a estar delgado sin querer modificar los otros componentes, voy a fracasar. Es irreal. Es que eso es lo que pasa, es irreal. De entrada, ¿cómo? O sea, no cambió nada. O sea, el doctor hizo todo. Entonces, y yo me voy a mi casa y pretendo seguir con las... O sea, no funciona así. Y yo creo que esas son las cosas importantes de hacer énfasis. No es que el procedimiento, la cirugía solucione y solvente todo lo demás. Les voy a plantear un ejemplo, otro ejemplo. Este fue un paciente, mi paciente, que él era ingeniero civil y era especialista en construcción de carreteras. Bueno, está vivo, es especialista en construir carreteras. Pero él no tomaba agua, no le gustaba el agua. Pero imagínense el calor en este momento de estar en San Miguel supervisando la construcción de un bypass. Él tomaba, bebidas con gas, para no dar un nombre comercial. Sí. Pero él tomaba gaseosas, pero litros y litros y litros para hidratarse por el calor. Sencillamente no quería tomar agua, pero se podía tomar 4 o 6 litros durante el día. Era pura azúcar. Entonces, él me viene frustrado de una clínica de cirugía bariátrica donde lo operaron, donde esa clínica tenía su equipo multidisciplinario y me llega a buscar, doctor, gasté no sé cuántos miles de dólares y 6 meses después he recuperado mi peso. Ahora, si el problema de él era tomar la gaseosa, o modificaba el hábito o iba a seguir estando obeso, porque es azúcar, entonces si es líquido, entonces no hace ni la disminución del tamaño ni el bypass, remover los 1,5 metros de intestino, entonces para él no funcionaba. Ahora, fue bien interesante porque esta clínica hubiera tenido que detectar que el problema no es que el señor se fuera a comer 5, 8, 10 pupusas en un desayuno, sino que sencillamente el problema de él era
azúcar. Voy a decir, vean qué sencillo hubiéramos buscado una gaseosa dietética. Sí, ahí había una pero eso implica invertir tiempo, identificando el problema del señor y buscándole las mejores soluciones a su estilo de vida. Exacto, sí. Y usted decía algo hace un instante, ni todo es blanco ni todo es negro. Entonces, muchísimas veces también creo que hay un fallo a nivel de un abordaje terapéutico cuando los profesionales que estamos del lado de modificación de hábitos, justo queremos hacerlo bien radical. Es como, no, sí, es sencillo, usted tiene que tomar agua. Y nos vamos como... Este ejemplo, no una en lugar de esta que ya es todo el azúcar, esta que no tiene la misma cantidad de azúcar. Esa modificación conductual de hábitos sin llevarlo a un extremo, eso es ver incluso al paciente, es adecuar las técnicas acorde al paciente. Pero usted lo dijo, conlleva tiempo y conlleva ese también proceso minucioso de entender cómo es el paciente y la realidad del paciente, del entorno. No era quitársela todo su gusto, sino que hacer esta modificación conductual. Hay momentos en que uno podría decir, pensemos en la tiendita que está sobre cualquier calle de nuestro país. Sí. ¿Qué va a ser más higiénico? ¿Comprar una gaseosa que viene sellada herméticamente o comprar una bolsa de agua que está ahí? Ajá. Sí. Entonces, hasta cierto punto comprendo el deseo de azúcar, pero si lo veo por higiene, es más seguro comprar el envase... Es que justo. Frío y estéril. No se va a presentar una gastroenteritis. Claro, es que parece chistoso, pero no lo es porque son aspectos reales y variables que sí intervienen en estos procesos que a veces no los mencionamos y se quedan de lejos. Otro factor, doctor, que me gustaría que sí toquemos es el consumo de alcohol, que creo que nosotros lo veíamos. Y a veces se mencionaba en ciertas investigaciones que hay pacientes, bueno, desde la psicología un criterio es que alguien que tiene como un problema con el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias... No tendría que ser sometido a cirugía bariátrica. Definitivamente ahí está como criterio de no procede. Pero a veces se cuelan, vamos a decir, y se cuelan por ahí y se someten a la cirugía bariátrica y se continúa con este hábito de consumo. Había una investigación que señalaba que se elevaban los porcentajes de... Hay algo que se llama binge drinking, que así lo mencionaba, que era como el atracón, pero con bebidas alcohólicas. Y sí, la problemática se agravaba. Si, por ejemplo, antes consumía una determinada cantidad, después del procedimiento podía incluso duplicarse la cantidad de alcohol. O bueno... No necesariamente aumentar tanto la cantidad, pero por las modificaciones fisiológicas que se habían hecho, la absorción era distinta en cuanto al alcohol. Y en ocasiones necesitaban incluso menor cantidad para lograr esos efectos que antes tenían, pues. Pero sí se ha mostrado que hay un mayor consumo de o más deseo, pues, de consumir alcohol. Es un criterio de exclusión. La ingesta excesiva de alcohol es un criterio de exclusión, donde más de 2 bebidas diarias para hombres, una bebida para las mujeres. Para una mujer más de una es exceso y para un hombre más de 2 es exceso, y ese es criterio de exclusión. Ahora, la cerveza es más problemática que un vino tinto o un blanco. Todavía, pero nuestro consumo en nuestro país podría ser más cerveza que vino. Y usualmente el alcohol no viene solo. El alcohol va a venir con jamones, quesos, dips. Sí. No, jamás viene solo. Sí. Son otros agregados. Pero sí, eso que tú mencionas, y bueno, ya el doctor decía que es un criterio de exclusión, pero sí hay pacientes que aún con estas características se han sometido al procedimiento bariátrico y que de hecho yo leía algunas investigaciones y estudios que mencionaban cómo esto, no solo el consumo de alcohol, pero cómo iba a afectar todo este cambio, la pérdida de peso a nivel metabólico, la función hepática. Y sobre todo si ya venimos, no solo con una persona que tiene
esta afinidad tan fuerte con el alcohol, sino que ya el daño hepático que... Es que lo que pasa que, nos estamos desviando un poquito, pero el hígado graso causado por la resistencia a la insulina, que ya nos fuimos más específicos, es decir, todo alimento que se transforma rápidamente en azúcar, llamémosle arroz, pan blanco, pastas, líquidos que tengan excesivo de azúcar, me va a obligar a producir más insulina. No quiere decir que sea diabético, sencillamente para tener un control de glucosa adecuado, produzco más insulina. Quien genera el impacto al hígado es esta insulina. Ok, pero a la larga me va a llevar a no solo el acúmulo de grasa, de más de 5% de grasa en el hígado, sino que me va a llevar a elevación de las transaminasas. Ya el hígado no empieza a tener manifestaciones clínicas específicas, va a elevar las transaminasas, va a elevar la gamma-glutamiltransferasa y posteriormente, cuando ya se va acercando a una esteatosis hepática severa o una fibrosis o una cirrosis, empiezan a bajar las plaquetas. Aunque estamos hablando de cirugía bariátrica, la mayoría de obesos tienen hígado graso, tanto que ya ni siquiera se llama hígado graso, sino que se llama esteatosis metabólica. Está asociado ya más a la obesidad y se va alejando el término hígado graso tradicional. Pero la ingesta de alcohol en un hígado inflamado o con fibrosis es algo que no debería de existir. Por no decir, todos los obesos que entran a una cirugía bariátrica muy probablemente tienen un hígado comprometido. O sea, eso ya también es un factor de riesgo muy fuerte. El perder peso va a resolver parcialmente. Fíjese que el hígado graso, como está la esteatosis metabólica, que nosotros la conocíamos como leve, moderada y severa, el control de peso puede revertir el problema, siempre y cuando comprendamos que es un proceso que la pérdida de peso me va a ayudar, pero tengo que estar consciente que mi hígado es vulnerable y que lo vamos a hacer por que este hígado mejore. Sí, y fíjese que, estamos hablando de esto del hígado graso, que considero es muy importante también que se resalte. Pero antes de empezar a grabar, también usted nos comentaba que ahora este procedimiento se realiza en personas más jóvenes y entre ellas destaca el grupo de mujeres. Este es un punto muy importante. Hace 15 años, usualmente podríamos decir que quien entraba a un procedimiento era alguien, si hablamos de mujeres, en edad perimenopáusica, en el climaterio. Entonces, esta era una mujer que ya tenía 2, 3 hijos. Pero actualmente se están haciendo estos procedimientos en mujeres más jóvenes que por la misma obesidad no han tenido hijos. Al perder 100, 200 libras me quedan embarazadas. Pero el embarazo requiere una cantidad de micronutrientes indispensables para que este nuevo ser se desarrolle adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Si yo o si una mujer en edad fértil se somete a una cirugía bariátrica y se hace una manga gástrica, va a tener deficiencia de vitamina B12. Al remover la parte externa del estómago, el factor intrínseco que es indispensable para transportar la B12 y luego absorberse en el hilio terminal, no existe. Entonces, esta paciente embarazada que se sometió a un bypass, a una manga gástrica, tendrá que tener una evaluación muy cercana de los niveles de vitamina B12, si fue una manga. Ahora, todos los pacientes, mujeres y hombres, que se someten a un bypass gástrico, tienen que suplementarse con ciertos micronutrientes: hierro, ácido fólico, zinc, vitamina C, calcio. Ahora, esto implica hombres y mujeres, pero si es una mujer en edad fértil que me quede embarazada, tiene que tener la conciencia que si ella puede quedar embarazada, debe de tomarse los suplementos antes de que me quede embarazada. La deficiencia de ácido fólico es responsable de defectos del tubo neural, algo totalmente prevenible, pero si esta persona no está consciente que los últimos 2 años después de su cirugía no tomó su ácido fólico, si me queda embarazada podemos tener espinas bífidas, que sería una de las complicaciones más frecuentes por bajos niveles de ácido fólico. Pero ¿de quién fue responsable?
del equipo de no haberle hecho conciencia a la señora de que tiene 28, 25, 30 años, está casada, pues va a quedar embarazada al perder peso. Entonces debe de comprender que ella es vulnerable y que debe de ser responsable con el nuevo ser. No es justo de tener un bebé con un retardo de crecimiento porque mi paciente fue irresponsable y no se tomó los micronutrientes. Ya estando embarazada tenemos que correr y hacer el mejor esfuerzo, pero ¿por qué correr si nosotros hubiésemos sido eficientes convenciendo a la señora de que debe de tomarlos porque está en edad fértil y puede quedar embarazada? Y hay un tiempo estimado, doctor, por ejemplo. Me hace recordar un poquito esto porque creo que en algún momento había una paciente justo que su meta era realizarse una cirugía para perder peso y embarazar, ser madre. Ese era su deseo y era realmente algo muy, muy persistente en ella. Se realizó el caso y creo que no había pasado ni el año, ¿verdad? Y la señora efectivamente hubo el embarazo. La pregunta es, ¿hay o se ha considerado como un tiempo estimado después de una cirugía de este tipo para decir que es una etapa, una ventana, digamos, es que óptima? Cuando logramos el control metabólico óptimo, porque lo que pasa es que las pacientes en los primeros meses la pérdida de peso es brusca. Entonces podemos pasar 6 meses, 9 meses con una caída de peso brusco. Entonces cuando logramos una estabilización metabólica es cuando podríamos pensar, va a ser 9 meses, 1 año, que ya llegamos donde la cirugía bariátrica nos podía dar y ya tenemos un control metabólico para que me quede embarazada. Porque ¿qué pasa si tengo... menos de 6 meses, si alguno de nosotros ha tenido anemia en alguna vez y ha tomado hierro, sabemos que lo que da es estreñimiento. O sea, es una realidad. Y si me tengo que tomar 2 tabletas de hierro, nadie quiere estar estreñido. O sea, esa es una realidad. Nadie quiere tener problemas para defecar. Entonces, ¿qué hace el paciente con cirugía bariátrica? Dejarse de tomárselo. Pero si el hierro se absorbe en el duodeno y no tengo duodeno, claro. Yo he tenido pacientes que se le ha tenido que poner hierro endovenoso porque es la única manera. O sea, ¿qué hace el ginecólogo cuando le viene? Y usualmente vienen con 3, 4 meses de embarazo. Porque como han sido amenorreicas por mucho tiempo, no han visto periodo, quedan embarazadas y no saben. No se dan cuenta. Entonces, cuando ya notan la pancita, algo diferente aquí, tengo 3, 4 meses de embarazo y no he estado suplementada. Ni los prenatales usuales de cualquiera de ustedes que podría quedar embarazada, que a los 6, 9 meses, a las 6 semanas se dan cuenta de que están embarazadas y empiezan a tomarse su ácido fólico. Pero como ellas son personas que han tenido falta de periodos menstruales por años, se vienen a dar cuenta cuando tienen 16 semanas de embarazo. Y el ácido fólico indispensable en las primeras 16. Entonces, si me operaron tempranamente y tengo pareja y puedo quedar embarazada, es mi responsabilidad como madre de este nuevo ser tomarme mis micronutrientes. Si no, voy a tener un bebé que, pues sí, nació, pero y la deficiencia en micronutrientes. Y ya no solo es ya no soy yo, sino que es mi familia, exacto, mi hijo, mi todo, lo más importante que yo voy a tener en la vida. Sí. Y sobre eso que usted menciona, doctor, por ejemplo, esta madre que se sometió a un bypass gástrico y en este caso sí se suplementó, pero como hay un compromiso en la absorción de nutrientes, en este caso, ¿qué se recomienda? Lo que pasa que, o sea, pensemos que el metro y medio de intestino es responsable de absorber los micronutrientes. En este momento lo que uno se va es intramuscular o endovenoso. O sea, tratar de los que se pueda, porque no todos los micronutrientes, no hay, o sea, sí hay B12 sublingual hay, ácido fólico hay endovenoso, no se utiliza, pero hay, calcio endovenoso no hay. Y si nosotros vemos una tableta de calcio de 600, 800 miligramos, es una tableta grande. Yo entiendo que la gente deja de tomarlos por los efectos secundarios, pero si existe la posibilidad de que sea mamá, lo tomo. No hay otra opción. Pero entonces la recomendación para estas mujeres en edad fértil, por ejemplo, que se someten al procedimiento, no están embarazadas, pero están en ese periodo en el que sí pueden estarlo. La recomendación sería, aparte de la suplementación oral, intramuscular. Todo depende. Acuérdense que, hay muchas cosas que tendríamos que hablar.
pero lo que pasa es que el perfil metabólico de un paciente sometido a cirugía bariátrica, los primeros 3 meses son exámenes mensuales donde tengo mi hemograma, mi glucosa, mi función renal, mi función hepática. Luego a los 3 meses me paso a trimestral, luego semestral y luego anual. O sea, los controles con su equipo no son porque te quiero cobrar, sino que si lo voy a hacer bien, es que debo de hacer primero. Todo personal de salud se preparó para dar la mejor atención a su paciente. Entonces, si ya se sabe que los exámenes de laboratorio va a ser mes 1, mes 2, mes 3, si todo está bien, vas a ir a mes 6, luego vas a mes 12 y luego cada año, estos exámenes tienen que continuar haciéndose, porque si yo dejo un hemograma y veo que tengo una anemia megaloblástica por deficiencia de B12, si estoy en edad fértil y ando buscando un bebé, voy a descubrir en el momento adecuado que no se está tomando los suplementos. Pero si nuestros pacientes se alejan de su control y creen que porque ya están operados y medio aprendieron a comer, pero el control metabólico con exámenes de laboratorio es indispensable, y mucho más si está en edad fértil y puede quedar embarazada, porque ella nunca va a saber cuándo va a quedar embarazada. Es que es increíble porque todo lleva un proceso, ¿no? Y a veces nos saltamos como las cadenas y las etapas de los procesos, pero tiene toda la lógica. La cirugía quizás solo es la primera puerta a abrir, si lo queremos poner casi que metafórico. Es la primera puerta, pero después de eso viene una serie de procesos más que van a estar, y que lo recomendable es eso, que estén, no saltarse o no desaparecer. Ya me hice la cirugía y medio aprendí las cosas y adiós, ¿verdad? Sino que es saber todas estas implicaciones del proceso, y no es tan sencillo de aceptar, creo yo. Ajá, de aceptar, porque son cambios que te demandan muchas cosas. Pero volvemos a lo mismo y parece redundante, pero desde el momento en el que te vas a someter, tiene que estar presente esta capacidad de poder incluso saber, voy a hacer estos cambios y implica esto. Hay un costo, y eso es lo importante. A veces creo que se nos pasa por alto hablar de los costos no solo económicos, sino que los costos que implica la modificación, los costos de, usted decía una palabra, doctor, disciplina, que es una palabra que realmente tiene mucha connotación, que implica hacer cosas a pesar que a veces no querramos, porque no es mi estado de ánimo quien me dirige, hoy lo hago, mañana no, sino que persigo un bien mayor. Sé que a lo mejor esto me es incómodo, pero mi objetivo es mayor, entonces lo realizo, pero tengo esa claridad del proceso porque entiendo lo que hay detrás. Pero cuando no está, creo que es bien complicado. Pero sobre todo cuando ya implicamos una segunda vida, también me parece a mí que es un poco de ampliar, y ya no es solo verme, sino que también aprender a saber los riesgos que conlleva un embarazo de este tipo también. O sea, también es el proceso de cómo vivir un embarazo con este tipo de condiciones. Sí, y sobre todo porque el embarazo es demandante también para la madre, pues, y puede ser de que... Son sus reservas. O sea, lo que pasa que ella, luego esta madre al final del embarazo va a estar ha comido mal por 30 años. Me sometí a una cirugía y por 2 años no he podido absorber los micronutrientes, y hoy tengo un bebé donde los requerimientos de calcio van a ser 1,200 miligramos, y que tenía que tomarme 2 tabletas de calcio al día, y no lo he hecho los últimos 2 años. Claro, al bebé no le va a hacer falta calcio. El calcio se va a tomar de los huesos de la paciente, y la que se va a descalcificar, pues definitivamente es la madre. Pero 15 miligramos de ácido fólico son los requerimientos. Entonces, zinc es 15. Por ejemplo, zinc, son 15 miligramos de zinc. Si no los ingiero, el zinc es indispensable para la maduración del sistema inmunológico de los bebés, para los linfocitos T. Son 100 procesos metabólicos vía proteína que se necesita el zinc, y si no lo he tomado, Dios es maravilloso, y es perfecto, pero ayudémosle, porque es una irresponsabilidad. Una madre joven que se somete a una cirugía bariátrica y no tiene un control adecuado. Si ya después de los 2 niños que tuvo decide tener un de control de planificación familiar y se esteriliza, bueno, ya no voy a tener embarazo, ya no voy a tener otro bebé, por lo menos ya soy yo la que me voy a afectar si soy irresponsable. Ya no voy a afectar a mi bebé. Y la verdad que he dicho la palabra irresponsable como que fuera algo malo, y no pretendo que
que se entienda que la irresponsabilidad o sea, la obesidad es un estilo de vida. O sea, ¿cómo puedo pretender yo que mi hijo adolescente deje de fumar si me ve fumando? ¿Cómo puedo pretender entonces que mi niño no sea obeso si lo que me ve es comer crema? Entonces, si la persona llegó a tomar la decisión de operarse es porque ha probado muchas cosas. Tal vez no lo guiamos adecuadamente, pero es función del equipo de soporte darle el mejor, valga la redundancia, soporte para que pueda modificar y adquirir un adecuado sano estilo de vida. Y para finalizar, doctor, quisiera preguntarle, entonces, ¿la cirugía bariátrica, usted la recomienda? Ok, la cirugía bariátrica es la solución definitiva a un problema de obesidad. Sí se recomienda, sí es necesaria, pero bajo la ayuda de un adecuado equipo de soporte, donde esté la nutricionista, el endocrinólogo, el psicólogo, el terapista físico, el fisiatra y el cirujano. El operarse por operarse no es la solución. Si el equipo no está para ayudar a la paciente o al paciente, vendrá el fracaso. Aunque pierda 200 libras en los primeros 6 meses o un año de vida, si el fracaso se va a dar porque no pudimos brindarle lo que el paciente necesita. Sí, entonces la reflexión es que no solo es parte de la persona que busca este procedimiento, sino que, como usted menciona, el adecuado soporte de los especialistas y también el soporte de su entorno familiar, sí, porque lo conversábamos en los ejemplos. Por ejemplo, yo le voy a dar, aunque es un poco diferente, mi mundo es el hospital, entonces siempre digo esto, enfermería es 7/24. Un médico va a pasar 10, 15 minutos evaluando un paciente encamado, pero hay una enfermera que pasa las 24 horas a la par de él. Una buena enfermera asegura una buena recuperación. Entonces, en el paciente obeso es necesario el equipo. Sin pensar en cirugía bariátrica, muchas veces este obeso necesita un buen apoyo psicológico, necesita un buen programa de nutrición, necesita un buen preparador físico para luchar y cambiar. Puede ser que necesite medicamentos para perder peso. Y finalmente, si todo esto falla, pues la cirugía bariátrica es una posibilidad real, bien guiado. No operarse por operarse. Eso creo yo que realmente, no operarte por operarte. Realmente es una alternativa. Hay riesgos como todas las alternativas que puedas utilizar, pero sí es, creo que importante justo enfatizar. Tiene implicaciones y no es tan idealista. O sea, creo que los cambios tienen que estar presentes y el acompañamiento. Así que es una decisión que debe tomarse con responsabilidad y cabeza fría y con un buen asesoramiento médico. Eso justamente iba a mencionar, que si esta persona esté bien informada y que sepa pues a lo que va a someterse, no solo durante esté en el quirófano, sino que lo que implica a lo largo de toda la vida. Miren, muchas veces el fracaso está en los primeros 2 meses posquirúrgicos, porque no se pudo adherir a las recomendaciones nutricionales que se les da. El primer mes es proteína líquida y si no quiero, pues va a perder músculo, aunque pierda peso. Hay muchas cosas que no hemos hablado. No hemos hablado de antropometría, pero el paciente lo que necesita es perder grasa, no masa muscular. Y si no tiene el adecuado aporte proteico en el primer mes, o sea, todo a su vida, pero el primer mes, como se manejan volúmenes de 30 ml, 60 ml, y se van manejando 1, 2, 3, 4 onzas, y es bien difícil dar los requerimientos proteicos con tan poco volumen. Pero y si él o ella no se adhiere a la proteína líquida, por ejemplo, me va a perder músculo. Y después, ¿cómo queremos que haga ejercicio si ha perdido una gran cantidad de músculo? Que de por sí ya tenía una sarcopenia del paciente obeso. Es que todo se empieza a entorpecer. Yo creo que eso es clave entender. Por eso me gustó cuando usted hacía énfasis. Es que hay un proceso de seguimiento y si el paciente realmente se adhiere a ese proceso, es fácil quizás incluso tanto para él como para el equipo hacer reajustes.
porque usted lleva ese seguimiento. Entonces van a haber momentos altos y bajos porque los van a ver. Son esperados, de hecho, que pasen momentos donde... Somos humanos. Exacto. O sea, el humano sabe que vamos a caer, pero nos vamos a levantar más fuertes. El que asuma que no va a caer no es algo real. Sí. Somos humanos y por ende somos imperfectos. Pero de cada caída nos levantamos más fuertes, pero con la ayuda de un equipo. Eso, yo creo que esa es la clave, saber que es un proceso con altos y bajos, pero si se lleva ese seguimiento y el equipo está ahí, es muchísimo más fácil en términos de saber orientar, saber reajustar, a simplemente te perdés tú solo en este mundo porque es complicado, de por sí va a ser complicado. Entonces yo creo que eso es también la parte que hay que hacer mucho énfasis a las personas que están considerándolo, saber que el equipo va a estar ahí y a veces hay que decirlo, hay muy buen equipo, hay profesionales realmente comprometidos con la labor que hacen su trabajo más allá dan la milla extra, realmente se comprometen con los pacientes, pero no solo es parte del equipo, también está la parte del paciente. Entonces, saber que es un trabajo en equipo, pues también es importante, claro. Sí, o sea, el paciente es clave también, su disponibilidad y el estar en constante, saber seguir recomendaciones también. Y creo que es complicado, pero pues sí, es una alternativa. Sí, es la última alternativa. Y bueno, doctor, agradecerle por habernos dado este tiempo en explicarnos, en conversar acerca de cuáles son estas características del procedimiento y que yo sé que para muchos quienes escuchen les va a ser de utilidad. Y pues queríamos darle un detalle va a ser un detalle muy nutritivo de la marca Sensato, porque pues estamos hablando de alimentación nutritiva. Bueno, gracias, muy amable. Entonces esperamos que le disfrute y nuevamente le agradecemos el espacio que nos ha brindado este día. Y solo una pregunta más, doctor. ¿Usted está a nivel público, a nivel privado o cómo lo pueden encontrar si lo quieren contactar? Ok, pasé 24 años institucional. Llegó el momento de que mis coronarias se relajaran y ya estoy en mi clínica privada y soy docente universitario de nutrición en la cátedra de nutrición para estudiantes de medicina. Qué bueno. ¿Y dónde lo pueden encontrar, doctor? ¿Dónde está su clínica? Queda sobre la calle Padres Aguilar, aquí en San Salvador. Vaya, hay que preguntar, hay que buscar. Sí. Entonces, y bueno, si lo buscan en internet como doctor Manuel Novoa. Manuel Novoa, sí. Y así encuentran la ubicación de su clínica. Uh-huh. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Esto fue Ley del Efecto, tu podcast de salud y bienestar, donde hablamos de datos y no de relatos.